Estoy chequeando. Vamos a ver, voy a hacer escuchar algo. Presten atención a los que le voy a hacer escuchar. Eso, Seva Adom, quiere decir color rojo, amenaza. En este momento acaban de lanzar un misil en la zona de Beirut. Se alcanza a ver si se puede, lo agarro desprovisto al camarógrafo. Ahí, ¿no? Todas esas localidades y ciudades están dentro del territorio israelí. Ellos tienen una tecnología que cuando desde Gaza tiran un misil, le avisan a la población civil con esto en su celular y suena. Yo tengo la aplicación, entonces me suena cada vez que sale un misil disparado de Gaza a todas estas localidades. Ah, perfecto. Se apagó. Bueno, pero para hablar sobre todo esto, no sé si ahí la cámara lo puede tomar, ¿sí? Bueno, ahí se ve más o menos, no importa, pero son todas las localidades que pueden ser afectadas por este misil que acaba de ser lanzado desde Gaza. A su vez, Israel ha bombardeado todo el norte de Gaza, destruido. Y estamos frente a un panorama horroroso. Y para hablar sobre esto, porque cada vez que resurge este conflicto entre Palestina e Israel, en el mundo también resurgen como algo así como judeofobia o islamofobia, ¿sí? Todos los islámicos son terroristas. Todos los judíos son sionistas y opresores del pueblo palestino. Y los musulmanes que viven en la Argentina, los judíos que viven en la Argentina, viven los problemas que tienen los argentinos de la inflación, de la suba del dólar, de las elecciones ahora, y lejos están de las bombas que están cayendo trágicamente en aquel Medio Oriente y esa tierra disputada. Para charlar sobre esto, hacemos una conexión con Alemania, porque está en Alemania. Lo titulan el imán pacifista. Imán viene a ser el referente religioso de los musulmanes. Marwan Gil, creo que dije bien el apellido, ¿no? Salam aleikum. Assalamu alaikum, buenas noches Alejandro, la paz sea contigo. La paz sea contigo también. ¿Dije bien tu apellido? Sí, muy bien, muy bien. Bien. Eres referente en Argentina de la comunidad islámica Ahmadía. Así es. Así es. Bien. Explícame algo. Eres musulmán, nacido en Alemania, de origen pakistaní y vivís en la Argentina. Exactamente, ya cada vez más argentino que alemán, así que... Está bien, no te voy a preguntar de qué equipo de fútbol sos, porque si no vamos a entrar en problemas acá con los camarógrafos. No, vamos a entrar en otro conflicto, así es, así que mejor evitar. Es mejor evitar, para mantener salam, la paz. Exactamente. ¿Se puede ser árabe y no ser musulmán? Totalmente, incluso diría que el 80% de la población total de los musulmanes en el mundo son musulmanes, pero no son árabes. Tenemos en el mundo... 80%. Tenemos en el mundo más o menos 2.000 millones de musulmanes en el mundo. Hay que entender que solamente el 20% son árabes, el 80% de esa población total no son árabes, no pertenecen a la etnia ni representan la cultura árabe. ¿Y es a nivel mundial, global, es la religión más numerosa? ¿El Islam? Se dice que en unas décadas sería la religión más numerosa,
todavía creo que está un poco atrás del cristianismo. Bien. Vamos aclarando algunos términos, Marwan. Primero, viste que, como conocés la Argentina, sabés que aquí a todo árabe se le dice turco. Así es. Es como al español gallego, pero bueno. No, incluso Alejandro, sabes, una vez nosotros trabajamos mucho tenemos un compromiso solidario, entonces hace poco fui a La Matanza para entregar alimentos y me acuerdo que cuando la gente me vio con la gorra pensaban primero que soy judío, y cuando aclaré que no soy judío, soy musulmán. Entonces, en un momento alguien me preguntó, entonces sos de Musulmania. Y yo como, no existe Musulmania como país, ¿no? Pero les costó entender que soy alemán, o mis compañeros son argentinos, pero somos musulmanes o pertenecemos o practicamos la religión del Islam. Bien. ¿Tus enemigos son los judíos? No, ni los judíos, ni los cristianos, ni el ateo, sino que justo Islam literalmente significa paz, como os dijiste, shalom, paz, salam. Entonces, mi enemigo y es mi propia maldad, es mi propio ego, es mi propio Satanás. Una vez alguien le preguntó al profeta quién es Satanás y él dijo que Satanás está circulando en la sangre de cada ser humano. Entonces la lucha principal y el término yihad, que muchas veces mal interpretada o mal entendida en el occidente, no es la guerra santa de un musulmán contra los no musulmanes, sino que yihad, el término, literalmente significa un esfuerzo noble por el amor, por la causa de Dios, y es decir, la lucha interna contra tu propia maldad. Por ejemplo, no insultar a nadie, no lastimar a nadie, rezar, ayunar, tratar de ayudar o servir al otro, el amor al prójimo, son todas expresiones y facetas de este yihad, de esta lucha interna contra tu maldad. Ahora, Marwan, yo te entiendo, te comprendo. Lo que no entiendo ni comprendo es cómo alguien que se dice profesar y en el nombre de Alá, Allahu Akbar, con ese grito de Allahu Akbar, Dios es grande, entra a una granja colectiva en Israel, asesina, descapita a niños, a bebés, no deja ni a los perros vivos, que es lo que pasó con Hamas y desató esta nueva ola de violencia entre Gaza y Israel, en el nombre del Islam. Sí, para mí, Alejandro, creo que incluso a ninguna persona es entendible, pero hay que entender que a lo largo de la historia siempre se usó el nombre de Dios como un pretexto, como una presunción, como una justificación para esconder su propia violencia, su ideología, ni hablar de las cruzadas, y en cada religión hay capítulos negros. Eso iba a decirte, por todas las religiones que fueron utilizadas como herramienta de poder. Exactamente, pero creo que para mí lo que es importante en este momento subrayar, tal como para mí el ejército israelí no es el sinónimo del judaísmo, asimismo Hamas no es el sinónimo ni una representación del Islam. Solamente por una persona o un grupo que afirma algo en nombre de una ideología o una religión no significa que tal concepto se basa o está permitido por una religión, sino que cada religión, cada fe, cada credo se define por sus propias fuentes, por sus propias enseñanzas. Entonces no se puede etiquetar algo como islámico o judío o cristiano solamente porque tal persona lo afirma o viene de una cuna cristiana, judía o musulmana. En el caso, por ejemplo, del Islam, Allahu Akbar no es una licencia abierta para atacar a personas civiles o masacrar a gente inocente, sino que cuando decimos Allahu Akbar, que significa Dios es grandísimo, Alá en realidad
es el nombre personal de Dios. Y Dios, según el concepto islámico, es creador y señor de toda la humanidad, no solamente de los musulmanes. Entonces, cuando decimos Allahu Akbar, es un llamado hacia la paz, hacia la unidad, hacia la fraternidad universal, porque es un eje central de la religión, también como el cristianismo o el judaísmo. El concepto central es amar a Dios a través de amar a su creación. Entonces, no se puede usar términos islámicos para justificar su violencia o una ideología violenta en ninguna circunstancia. El Islam categóricamente prohíbe la violencia, la matanza de gente inocente, y hasta tal punto, Alejandro, que el Corán dice que quien asesina una vida inocente es como si hubiera asesinado a toda la humanidad. Y en ese versículo no dice una vida musulmana, una vida de un creyente, no, dice la vida de cualquier ser humano, sin distinción de su etnia, de su religión o su ideología. Es decir, que el valor de cada vida es santa y hay que dar prioridad a ese concepto. Podemos discutir, disentir sobre aspectos políticos, ideológicos, pero hay que marcar un límite moral y ético. Y ese límite es la santidad, la dignidad de cada vida, de cada ser humano. Y eso lo establece, esos límites éticos y morales lo establece claramente el Corán. Totalmente, totalmente. Ahora, parece que hay muchachos que leen el Corán de otra forma. Yo diría ni siquiera leen el Corán. El problema es que esos grupos, lamentablemente, son una mancha para la imagen del Islam y secuestraron el nombre del Islam para su propia ideología, para sus propios intereses. Entonces, por supuesto, creo que es necesario para los musulmanes en este momento distanciarse, pero también tomar una firmeza contundente y una postura clara, porque lamentablemente hay que decirlo, que hay una cierta generalización o estigmatización hacia los musulmanes. Bien. Cuando se mete a todos en la misma bolsa y se piensa que ciertos grupos que tienen una agenda muy determinada, una agenda solamente geopolítica, sean referentes o sean sinónimos del Islam. Marwan, ¿qué haces como musulmán cuando ves que tenés Netflix, todas las plataformas de películas, haciendo series donde prácticamente el 70% de los terroristas en esa serie son musulmanes, son del ISIS? El ISIS, en la vida real, fuera de las películas, decapitando cristianos y diciendo que van a destruir aquellas naciones de la cruz, por ejemplo. Tenés una maquinaria mediática promocionando eso y haciendo que se genere temor frente a la colectividad musulmana fuera de los países musulmanes. ¿Cómo vos, que vivís fuera de un país musulmán, batallás frente a toda esa campaña antimusulmana? Lo que creo que nuestro contacto sería un ejemplo. Buscar el diálogo, mantener tu corazón o las puertas de tu mezquita abiertas para las personas y tratar de siempre buscar el diálogo y derribar los mitos, los prejuicios. Por eso a lo largo y ancho del país recorremos los lugares, las provincias, para buscar el diálogo, para que la gente pueda conocer de primera mano al Islam y a los musulmanes. Yo diría, gracias a Dios, Argentina realmente es una tierra muy bendita en el sentido de que tenemos un diálogo muy natural entre las diferentes comunidades, una convivencia muy armónica, y en ese caso no siento ninguna islamofobia institucional, estatal, ni así un odio en sí contra los musulmanes. Lo que es cierto es, hay mucha ignorancia sobre el Islam en nuestra sociedad. Y la ignorancia se basa que la gente tal vez nunca ha hablado personalmente con un musulmán, nunca ha visitado una mezquita, sino que la única información que ellos consumen sobre el Islam es a través de los medios masivos. Y ahí encuentran lamentablemente también el término fake news o información incorrecta. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Ayer
tuvimos o vimos también un acto terrorista en Estados Unidos. Y ahora en ningún medio salió algo sobre su identidad religiosa. Claro. Me parece 100% correcto y coherente. Sí. Pero digo, Alejandro, imagínate si nadie sale a decir los protestantes terroristas. Claro, imagínate si esa persona hubiera sido, tal vez con la misma situación, con los mismos problemas mentales, etcétera, etcétera, solamente cambiarlo con una persona del origen árabe, con un nombre musulmán, sí. En todos sus títulos hubiera sido un musulmán. Entonces, directamente se hubiera relacionado su identidad o tapado su identidad con el Islam o con el musulmán. Entonces creo que hay, por supuesto, cierta incoherencia y donde hay ciertos grupos o ciertos medios en el Occidente que lamentablemente quieren siempre usar o atacar el Islam como el chivo expiatorio. Marwan, vamos a mostrar una foto donde está Marwan con Francisco y hermanos, ahí está saludando Marwan a Francisco, al Papa, y también hay una foto junto a rabinos y el Papa, ¿sí? Esto es en el Vaticano, porque el Papa todavía no vino a la Argentina, así que Marwan, estamos mostrando una foto tuya donde estás con rabinos y con el Papa Francisco, hablando de que en la Argentina hay esa comunión que no existe en otros lugares tal vez, donde las comunidades conviven gracias a Dios, gracias a Alá o a todos los nombres que se le pueda poner a Dios, vivimos en paz. Ahora, frente a este conflicto de Israel y Palestina, una cosa es el reclamo territorial y otra cosa es lo de Hamás, porque parece que Hamás no a ver cómo explicarlo para que vos me desburres. Acá todo el mundo en las redes sociales está levantando la bandera palestina y está bien, apoyan la causa palestina, tener su propio Estado como yo creo que deben de tener su propio Estado. Apoyo, si esa es la causa del pueblo palestino, apoyo la causa del pueblo palestino. Lo que no apoyo es ni los bombardeos masivos matando a civiles, como lo está haciendo Israel, ni tampoco apoyo, mucho menos, la entrada que hizo Hamás a lugares de civiles, porque una cosa es la guerra entre ejércitos y otra cosa es entrar a matar civiles, niños, ¿no? o secuestrarlos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el judaísmo, el islam, las religiones, o es solamente un tema territorial o es todo, territorio más religiosidad? En ese momento no es una guerra entre musulmanes y judíos, no se trata de una guerra religiosa. A lo largo de la historia, los musulmanes y los judíos han convivido en fraternidad, en armonía, en paz en la Tierra Santa. Incluso diría que incluso con los cristianos. Por supuesto, tuvimos ciertos momentos, ciertas tensiones, las cruzadas, etc. Pero en general, a lo largo, siempre hubo una buena convivencia en la región. Lamentablemente, desde la creación del Estado de Israel o el movimiento sionista, por supuesto cambió el panorama. Lo que hay que entender, y estoy 100% en la misma sintonía contigo, Alejandro, sí. En ninguna forma, bajo ninguna circunstancia se puede justificar la matanza, el ataque contra civiles y especialmente niños. Creo que es una desgracia, es una tragedia como humanidad. Después de la Shoah, después de 2 guerras mundiales, que otra vez nos cuesta poner un límite ético sobre un conflicto o una guerra, una confrontación tan espantosa que vemos y que observamos en este momento en el Medio Oriente. Ahora, por un lado, sea incluso el pretexto de una lucha por la liberación contra la ocupación ilegal, o por la propia soberanía, no se puede justificar la matanza de personas civiles en Israel. Punto. Al mismo tiempo, creo que Israel tiene el derecho, como cualquier otro Estado, de defender su territorio y su pueblo.
o a su vez también la lucha contra el terrorismo. 100% de acuerdo que tenemos que como humanidad, como sector civil, como medios de comunicación, como religiosos, políticos, tener una postura firme, contundente, tajante contra el terrorismo. Pero no se puede justificar o usar ese contexto, ese pretexto para bombardear y atacar y masacrar a gente inocente en la Gaza. Toda la franja de Gaza no es Hamas, no es una sede militar o una base militar de Hamas, sino que viven casi 2 millones de personas civiles inocentes que no tienen nada que ver con Hamas. Y un gran número son niños, casi el 50% por el reportaje de la ONU, son menores. Entonces, eso es lo que me cuesta entender, cómo nosotros podemos permitir como humanidad la pérdida, la masacre de tantas vidas inocentes. Marwan, te cuento que yo viví en Kerem Shalom. Kerem Shalom es el ingreso a Gaza por Egipto, ¿sí? Por la triple frontera, Egipto, Israel, Gaza. Yo viví ahí. Tengo amigos ahí, de un lado y del otro del muro, porque ahora hay un muro. Cuando yo supe vivir había un alambrado. Y sufro por los amigos de ambos lados. Yo trabajé como corresponsal de periodista de guerra allí en esos territorios y los conozco. Y digo yo, ¿qué nos está pasando a la humanidad de tener en la Argentina candidatos que te dicen la venta de órganos, la liberación de las armas? Es como que el mundo ha enloquecido, y no solamente el Medio Oriente, sino el mundo y hasta nuestro propio país, aquí la Argentina. ¿Cuáles serán los planes de Dios? Sí, me acuerdo, Alejandro, hace poco cuando tuve la audiencia con el Papa, él estaba muy preocupado. Y cuando vio o le transmití que el lema de nuestra comunidad es amor para todos, odio para nadie, y dije que es el resumen, en realidad, el síntesis del Islam. Entonces me dijo qué mensaje, qué tan necesario para nuestra humanidad, para nuestra sociedad, y a su vez dijo el Papa Francisco, lamentablemente se ve tanto odio en nuestra sociedad. Y eso creo que lamentablemente se ve, sea el Medio Oriente, por supuesto es otra escala, otra dimensión, pero se ve un aumento en la violencia, y no solamente hablo de la violencia física, sino que ya la violencia verbal, la violencia sentimental y la polarización y las divisiones que vemos en las sociedades, ¿no? Cada vez más fuertes, más polarizadas las opiniones, las divisiones internas, también el término, la grieta, la famosa grieta política. ¿Sí? Y es realmente terrible y te da mucha angustia y es realmente incómodo vivir esos momentos. Por supuesto, gracias a Dios, todavía tenemos una buena convivencia en Argentina, pero creo que no hay que tomarlo por sentado, sino que hay que luchar, hay que trabajar para mantener o incluso derribar los muros, ¿no? Y construir puentes y tener un cierto diálogo, una forma, una plataforma donde se puede expresar las diferencias bajo cierto marco moral, ético y respeto. Creo que, por supuesto, en una democracia es fundamental aceptar la opinión, las diferencias, pero la verdad absoluta de una persona tiene que convivir con la verdad absoluta del otro. Tenemos que entender que en un mismo espacio pueden existir dos opiniones diferentes y convivir y compartir el espacio. Entonces, como musulmán, para mí, gracias a Dios, y por eso quería realmente expresarlo y celebrarlo, que muchas veces a mí me parece mucho más fácil en la Argentina charlar con la gente, hablar sobre Jesús, la paz desde el Islam, desde el judaísmo, desde la Biblia, que por ejemplo hablar sobre asuntos políticos. ¿Sí? Donde se ve que cuando una mesa se divide, una reunión se divide o se pone intensa, pero gracias a Dios creo que tenemos una apertura muy noble, muy valiosa cuando en términos de la convivencia religiosa o convivencia o respeto interreligioso, y ojalá que eso se pueda también reflejar en otros aspectos o en términos sociales, políticos en nuestra sociedad.
Ojalá que Dios quiera eso, y me quedo y te despido y te agradezco muchísimo este contacto. Sé que estás en Alemania con mucha actividad. Te invito a conocer Formosa, a que vengas a conocer nuestra provincia cuando vuelvas a la Argentina, y me quedo y me voy despidiendo con la frase tuya, amor para todos, odio para nadie. Así es, ¿no? Así es, ojalá que sea ese el lema de nuestra comunidad. Así que assalamu alaikum, shalom, la paz sea contigo y hasta pronto, por supuesto. Sería para mí también un placer conocer a su provincia. Shukran. Gracias. Y será bienvenido siempre. Gracias, Imam. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Era el referente de la comunidad musulmana islámica Ahmadía de aquí, que está en la Argentina, Marwan Gil, desde Alemania. Bueno, hemos tocado todos los temas que queríamos tocar, hemos charlado, hemos profundizado, no hemos desburrado de muchas cosas, hemos aprendido también sobre el Islam, porque hablar de esto también es hablar de política, porque se viene un mundo muy complejo para el próximo gobierno, un mundo en guerra. Ucrania sigue en guerra. El Medio Oriente parece que se abre una gran guerra que va más allá de entre palestinos e israelíes, y en ese mundo vamos a tener que trabajar los argentinos. Pero para eso vamos a tener que tener un gobierno serio, acorde a las condiciones internacionales, y no hacer locuras ni andar improvisando en medio de un mundo tan convulsionado. Señoras y señores, espero que haya sido de utilidad para despertar conciencia, patriotas, este programa. Que Dios, Alá, como dicen los musulmanes, Elohim, como dicen los judíos, que Dios, Adonai, y con todos los nombres que lo conozcamos, que el universo ilumine nuestra patria y nos dé amor para que el odio no avance más allá de donde pudo haber llegado. Hasta el próximo jueves. ¡Viva la patria!